Las escuelas deberían ser lugares de aprendizaje y diversión, pero algunas esconden secretos oscuros. En este video, te contaremos 3 escalofriantes historias ocurridas en colegios, donde estudiantes y maestros han vivido experiencias aterradoras. Desde susurros en los pasillos vacíos hasta apariciones en los baños escolares, estas historias te harán pensar 2 veces antes de quedarte solo en tu escuela. Suscríbete y activa la campana para más historias de terror. Todo empezó cuando me mudé a esta ciudad en el norte de México. Mi papá consiguió un trabajo nuevo y, aunque no quería dejar a mis amigos atrás, no tuve más opción que aceptarlo. El colegio al que llegué era viejo, de esos que tienen paredes gruesas y pasillos largos que siempre parecen estar medio oscuros, incluso en pleno día. Se llamaba Colegio San Ignacio y, aunque no era tan grande, tenía algo raro. No sé cómo explicarlo, pero desde el primer día sentí que ese lugar me observaba. El primer día de clases fue normal, más o menos. Conocí a algunos compañeros, me presenté frente al grupo y traté de no llamar demasiado la atención. Pero algo pasó durante el recreo. Estaba caminando por el patio, cerca de la parte trasera del colegio, donde hay un viejo gimnasio que ya no usan. Escuché algo, como un susurro, pero no había nadie cerca. Me acerqué un poco más y, de repente, sentí un frío que me heló hasta los huesos. Volteé a todos lados, pero no vi a nadie. Lo raro es que el susurro seguía ahí, como si alguien estuviera hablando justo a mi lado, pero no podía entender lo que decía. Le conté a mi nuevo amigo, Luis, lo que me había pasado. Él solo se rió y me dijo que el colegio tenía fama de estar embrujado. Dicen que hace años, una alumna desapareció aquí y nunca la encontraron, me dijo con una sonrisa. Pensé que estaba bromeando, pero esa noche no pude dormir bien. Soñé con el susurro, con esa voz que no podía entender, pero que parecía estar llamándome. Al día siguiente, decidí investigar un poco más. Le pregunté a la señora de la biblioteca, doña Carmen, si sabía algo sobre la historia de la alumna desaparecida. Ella se puso seria y me dijo que no hablara de eso. Es mejor no revolver el pasado, me advirtió. Pero yo no podía quedarme con la duda, así que busqué en los archivos viejos del colegio. Después de un rato, encontré un periódico amarillento de hace más de 20 años. Había una nota pequeña que hablaba de una estudiante llamada Ana Martínez, que había desaparecido una noche después de quedarse tarde en el colegio. Nunca la encontraron, y el caso se cerró como un misterio. Lo que más me llamó la atención fue una foto borrosa de Ana. Tenía el pelo largo y oscuro, y una mirada que parecía triste, como si supiera algo que nadie más sabía. Esa tarde, volví a escuchar el susurro. Esta vez estaba en el salón de clases, justo cuando todos se habían ido. Me quedé paralizado. La voz era más clara ahora, como si estuviera justo detrás de mí. «Ayúdame», decía. Volteé rápidamente, pero no había nadie. El salón estaba vacío, excepto por mí. Salí corriendo y no paré hasta llegar a mi casa. Pasaron unos días y traté de olvidar lo que había escuchado, pero no podía. Cada vez que caminaba por los pasillos del colegio, sentía que alguien me seguía. Luis me dijo que estaba exagerando, pero yo sabía que algo no estaba bien. Una noche, soñé con el gimnasio abandonado. En el sueño, Ana estaba ahí, parada en medio del salón, mirándome fijamente. «Ven», me dijo. Desperté sudando y con el corazón acelerado. Al día siguiente, decidí ir al gimnasio. Sabía que estaba prohibido entrar, pero necesitaba saber qué había ahí. Esperé a que todos se fueran y me colé por una ventana rota. Adentro olía a humedad y polvo. Las luces no funcionaban, así que usé la linterna de mi celular. El lugar estaba lleno de cajas viejas y equipo deportivo oxidado. De repente, escuché un ruido. Era como si alguien estuviera arrastrando algo. Me acerqué lentamente y vi algo que me dejó helado. En el suelo había un montón de fotos viejas, todas de Ana. Pero lo más aterrador era que en cada foto, su cara estaba tachada con algo que parecía sangre seca. Entre las fotos, encontré un diario. Era de Ana.
Lo abrí y empecé a leer. Hablaba de cómo se sentía sola en el colegio, de cómo algunos maestros la molestaban y de cómo había descubierto un secreto que no debía saber. En la última entrada, escribió: si alguien encuentra esto, por favor, ayúdenme. Ellos me van a matar. No quiero desaparecer como los otros. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿A qué se refería con los otros? ¿Había más desaparecidos? Decidí llevar el diario conmigo, pero en ese momento escuché pasos. Alguien más estaba en el gimnasio. Apagué la linterna y me escondí detrás de unas cajas. Los pasos se acercaron y vi a una figura alta parada justo donde yo había estado. No podía ver su cara, pero llevaba un uniforme de conserje. Después de unos minutos, se fue. Salí de ahí lo más rápido que pude. Esa noche, no pude dormir. Seguía pensando en el diario y en lo que Ana había escrito. Al día siguiente, fui a buscar a doña Carmen. Le mostré el diario y le pregunté si sabía algo. Ella se puso pálida y me dijo que era mejor que lo dejara pasar. Hay cosas que es mejor no saber, me dijo, pero yo no iba a rendirme. Decidí investigar por mi cuenta. Busqué en internet y encontré noticias viejas sobre otros estudiantes que habían desaparecido en el colegio, todos en circunstancias misteriosas. Parecía que nadie quería hablar del tema. Esa tarde, volví al gimnasio. Esta vez, encontré una puerta escondida detrás de unas cortinas viejas. La abrí y vi unas escaleras que llevaban al sótano. Bajé con cuidado y lo que vi me dejó sin palabras. Había un cuarto lleno de fotos, nombres y fechas. Era como un altar dedicado a los desaparecidos. De repente, escuché la voz de Ana otra vez. «Gracias por encontrarme», dijo. Volteé y la vi, parada justo detrás de mí. Su cara estaba pálida y sus ojos llenos de tristeza. «Ellos me atraparon aquí», me dijo, «pero tú puedes liberarme». Antes de que pudiera responder, escuché pasos detrás de mí. Era el conserje, y no venía solo. Traía a otros hombres, todos con caras que no podía distinguir. Ana me empujó hacia la salida. «Corre», me dijo, y así lo hice. Nunca volví al colegio. Mi familia se mudó de nuevo, pero todavía sueño con Ana y con ese lugar. A veces, en la noche, escucho su voz susurrando: «Gracias». Pero sé que no es el final. Algo me dice que el Colegio San Ignacio todavía guarda muchos secretos, y que Ana no es la única que necesita ayuda. Unos meses después, recibí una carta. No tenía remitente, pero adentro había una foto de Ana y una nota que decía: «No olvides». No sé cómo llegó a mis manos, pero sé que es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Y aunque me mudé lejos, sé que el eco del pasado siempre estará ahí, esperando a que alguien lo descubra. Y así termina mi historia, por ahora. Desde que ingresé al Colegio San Ignacio en Medellín, escuché la misma advertencia una y otra vez: nunca te acerques al laboratorio de ciencias por la noche. Al principio, pensé que era solo una de esas historias que los estudiantes inventaban para asustar a los nuevos, pero pronto descubriría que había algo más. Se decía que hace décadas, un terrible accidente había ocurrido en aquel laboratorio. Un experimento fallido provocó una explosión que acabó con la vida de un profesor y 3 estudiantes. Desde entonces, muchos aseguraban que el lugar estaba maldito. Mi amigo Diego y yo teníamos una curiosidad insaciable, así que una noche, después de una jornada de estudio, decidimos quedarnos hasta tarde y echar un vistazo al famoso laboratorio. Nos escabullimos entre los pasillos oscuros, sintiendo el eco de nuestros pasos en los fríos corredores del colegio. Al llegar, empujamos la puerta de madera con cuidado. Crujía como si se resistiera a dejarnos entrar. El aire estaba cargado con un olor a creaproductos químicos y algo más, algo que no podía identificar pero que me ponía los pelos de punta. Al iluminar la habitación con la linterna de mi teléfono, distinguimos antiguos microscopios, matraces polvorientos y pizarras llenas de fórmulas borrosas. Pero lo que realmente nos heló la sangre fue ver una vieja bata blanca colgada en la pared, con una gran mancha oscura en el pecho.
No parecía solo tinta o suciedad, era algo más. Diego, siempre el más valiente de los dos, se acercó a la pizarra y comenzó a leer en voz alta algunas ecuaciones. En ese momento, las luces del pasillo parpadearon y un ruido seco resonó en la habitación. Parecía provenir del armario de almacenamiento al fondo del laboratorio. Nos miramos, sin saber si salir corriendo o quedarnos a investigar. Decidimos acercarnos. Diego tomó el pomo de la puerta del armario y lo giró lentamente. Al abrirlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Dentro del armario había una foto antigua, amarillenta por el tiempo. En ella, un grupo de estudiantes posaba junto a un profesor de bata blanca. Pero lo aterrador era que los rostros de algunos estaban tachados con lo que parecía ser sangre seca. Y al pie de la imagen, una frase escrita con letra temblorosa decía: «Ellos nunca se fueron». Fue en ese momento cuando escuchamos un susurro a nuestra espalda, un murmullo bajo, gutural, que no provenía de ninguno de nosotros. Nos volteamos de golpe y vimos, reflejado en el cristal de una vitrina, el contorno de una figura alta y delgada, con la bata blanca manchada. La puerta del laboratorio se cerró de golpe y las luces titilaron violentamente. Y entonces, una risa baja y espectral llenó el aire. Diego y yo nos quedamos paralizados. Algo estaba allí con nosotros, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. No podía moverme. Mi respiración se volvió superficial mientras intentaba procesar lo que veía. Diego también estaba petrificado, con la mirada fija en aquella silueta que nos observaba desde el reflejo del cristal. Intenté susurrarle que corriéramos, pero antes de que pudiera articular palabra, la figura se deslizó por la habitación sin hacer ruido, como si flotara en el aire. La puerta del laboratorio permaneció cerrada, a pesar de nuestros desesperados intentos por abrirla. Sentí un frío helado en la nuca y escuché una voz susurrar mi nombre. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Diego golpeó la puerta con fuerza, llamando a gritos por ayuda. Nadie nos escuchaba. El laboratorio comenzó a oscurecerse aún más, como si las sombras mismas estuvieran absorbiendo la poca luz que quedaba. De pronto, la figura espectral apareció frente a nosotros. Su rostro estaba difuso, como una mancha borrosa en el aire, pero sus ojos, dos orbes negros y profundos, nos miraban con intención. De repente, la figura se abalanzó hacia nosotros. Un grito desgarrador resonó en mis oídos mientras todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba solo. Diego había desaparecido y la puerta del laboratorio estaba abierta. Me incorporé con dificultad y miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de mi amigo. En la pizarra, ahora había un mensaje nuevo, escrito con una sustancia oscura, uno más para el sacrificio. El miedo me invadió. Salí corriendo del laboratorio y atravesé los pasillos vacíos del colegio. Cuando finalmente encontré ayuda, los profesores y el director no me creyeron. Dijeron que Diego nunca había estado allí, que yo había estado solo toda la noche. Pero yo sabía la verdad. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé archivos antiguos de la escuela y encontré documentos sobre el accidente de hace décadas. Pero lo que más me impactó fue descubrir que el profesor y los estudiantes fallecidos tenían los mismos nombres que Diego y yo. Era como si la historia se estuviera repitiendo. Regresé al laboratorio una última vez, decidido a enfrentar lo que fuera que habitaba allí. Al entrar, vi a Diego, pero ya no era él. Su rostro estaba pálido, sus ojos negros como los de la entidad que habíamos visto. «Ven conmigo», susurró con una voz que no era la suya. El laboratorio empezó a desmoronarse a mi alrededor. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue la de Diego extendiendo su mano hacia mí. Luego, todo se volvió oscuridad. Desperté en la enfermería del colegio. Nadie recordaba a Diego. Su existencia había sido borrada, como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía que él seguía en el laboratorio, atrapado para siempre. Y que, tarde o temprano, alguien más se quedaría después de clases para descubrir la verdad. Siempre he sido escéptico con los cuentos de fantasmas.
Crecí escuchando historias de aparecidos y espantos, pero nunca les presté atención, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Todo sucedió en el Colegio San Gabriel, un instituto viejo y con mucha historia, ubicado en el corazón de Quetzaltenango, Guatemala. El auditorio del colegio era un lugar que evitábamos a toda costa. No importaba que fuera el sitio de las asambleas y las presentaciones escolares, la mayoría de los alumnos y profesores preferían no quedarse allí por mucho tiempo. Y no era para menos. Circulaba un rumor entre los estudiantes. El espíritu de una joven que había muerto en el colegio aparecía en el escenario del auditorio por las noches. Nadie sabía con certeza quién era ella ni cómo había muerto. Algunos decían que se llamaba Ana Lucía y que había caído desde el segundo piso del auditorio en un accidente durante un ensayo de teatro. Otros aseguraban que su muerte fue más trágica, un suicidio provocado por el acoso de sus compañeros. La versión oficial del colegio decía que todo era una mentira, pero los que habían tenido la mala suerte de verla pensaban diferente. Todo comenzó una noche de jueves. Yo formaba parte del club de teatro y habíamos decidido quedarnos hasta tarde ensayando para la presentación de fin de curso. Habíamos escuchado las historias, pero nadie en el grupo se lo tomaba en serio. Son cuentos para asustar a los de primero, decía Daniel, uno de mis mejores amigos. Esa noche cambiaría nuestra forma de pensar para siempre. El ensayo iba bien. Éramos 7 en el grupo, y el profesor nos había dejado solos mientras revisaba unos documentos en su oficina. La iluminación del auditorio era pésima, las luces parpadeaban de vez en cuando, y el eco de nuestras voces retumbaba extrañamente en la sala. Fue entonces cuando Sofía, una de las chicas del club, se detuvo de golpe en medio de su línea. ¿Escucharon eso?, preguntó con los ojos muy abiertos. Todos nos quedamos en silencio. Nada, solo el crujido de las viejas butacas de madera. Seguro fue el viento, dijo Diego, encogiéndose de hombros. Pero Sofía no estaba convencida. Insistió en que había oído un susurro cerca del escenario. Para calmarla, decidimos revisar. Caminamos hasta el borde del escenario, encendiendo las linternas de nuestros celulares. Todo parecía normal, pero había algo raro en el ambiente. Una sensación pesada, sofocante, como si el aire estuviera cargado. No hay nada, dije en voz alta, tratando de sonar tranquilo. En ese instante, un sonido seco resonó en la parte trasera del auditorio. Algo se había caído. Nos giramos de golpe y vimos una silla volcada en el pasillo central. Nos miramos sin saber qué decir. Ya basta, seguro fue el aire, dijo Daniel, pero su voz sonaba temblorosa. Nadie se atrevió a acercarse a levantarla. Entonces, sin previo aviso, las luces del auditorio se apagaron de golpe. El pánico se apoderó de nosotros. Diego sacó su teléfono y encendió la linterna, pero la batería estaba casi agotada y la luz apenas iluminaba el suelo. A la salida, rápido, gritó Sofía, pero antes de que pudiéramos movernos, un frío antinatural recorrió el lugar. Fue un cambio tan abrupto que todos nos quedamos congelados en el sitio. Entonces lo oímos. Un susurro. Era un murmullo bajo, ininteligible, pero claramente una voz femenina. Venía del escenario. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, giré la linterna en esa dirección y la vi. Una figura de una chica, vestida con el uniforme antiguo del colegio, de pie en medio del escenario. No podía ver su rostro, su cabello oscuro caía sobre su cara, pero su presencia era escalofriante. Nos quedamos paralizados, incapaces de reaccionar. Entonces, con un movimiento lento, la figura levantó la cabeza y dejó ver su rostro. No tenía ojos. El terror nos sacó del trance. Corrimos hacia la salida del auditorio como locos, tropezando con las butacas y empujándonos unos a otros. Detrás de nosotros, se escuchaban ruidos extraños, el crujido de la madera, pasos apresurados, y el mismo susurro repetido una y otra vez. «Ayúdame, ayúdame». Cuando finalmente logramos salir, nos detuvimos en el pasillo, intentando recuperar el aliento. «¿Qué fue eso?», preguntó Diego, con la cara pálida. Nadie tenía respuesta.
Lo único que sabíamos era que lo que habíamos visto no era humano. Al día siguiente, hablamos con el profesor de teatro. Nos miró con una expresión seria y dijo: no fueron los primeros en verla, y no serán los últimos. Nos contó que la historia de Ana Lucía era real, que su espíritu quedó atrapado en el auditorio y que cada cierto tiempo aparecía para repetir su tragedia. Desde ese día, nadie del grupo volvió a entrar a ese auditorio de noche. Y aunque algunos dicen que todo fue nuestra imaginación, los que estuvimos allí sabemos la verdad. Ana Lucía sigue esperando, y su susurro aún se escucha en las sombras.